Bienvenidos a Viñetas. Nuevo vídeo y nueva carátula, porque cada vez que se cumple un año de vida el canal me gusta cambiarle la carátula a estos vídeos. Esperemos que podamos cambiarla muchas veces. En fin, hoy, como hacía bastante tiempo que no lo hacía, un poco de repaso de novedades y de mis opiniones sobre algunas de estas obras. Allá vamos. Como hacía bastante tiempo que no hablaba de novedades, pues alguna, pues igual tendrá un par de meses, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Como siempre, orden de lectura, entonces las cosas vienen como vienen. Y veréis que hay una cosa francesa y alguna cosa española, bueno, un poquito de todo, algo de manga, sí, un poco de todo. A ver, el primer álbum a comentar sería este, la segunda parte de Noir Burlesque, de Enrico Marini. Del anterior álbum ya hablé, antes de que se publicase en España. Supongo que este se publicará por norma dentro de algunos meses, no creo que tarde mucho. Y si el primer álbum era sobre todo una presentación de los personajes, que son arquetipos de novela negra, el antihéroe, la mujer fatal, el gángster más malo que la tiña, etcétera, etcétera. Aquí la cosa ya es pura trama, ¿no? Y la cosa va de crímenes, traiciones, venganzas, tiroteos a mansalva, muertos por aburrir, en fin. Es muy entretenido. La verdad es que se lee muy bien, es muy entretenido. Marini es un gran dibujante, entonces la historia no es para tirar cohetes, pero es funcional, es entretenida y no hay mucho más que comentar, ¿no? Sí que hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, porque Marini se ha cansado de decir que eran 2 álbumes, un díptico, pero al final hay un pequeño detalle, en un momento dado, que a mí me da que Marini quiere dejar un poco la puerta abierta por si quiere recuperar a algunos de estos personajes en el futuro, ¿no? Que tampoco me sorprendería. No es un álbum que voy a cambiar la vida, pero es un álbum, un entretenimiento de primer nivel, ¿no? Entonces, muy digno. Otro álbum que se lleva un poco más de tiempo sería este, el corto maltés Nocturno Berlinés de Juan Díaz Canales, guión y dibujos de Rubén Pellejero, editado por Norma. Esta es la edición en blanco y negro, hay también una edición en color. Yo soy más de leer a corto maltés en blanco y negro, me funciona mejor. Normalmente el color que se le pone a corto maltés siempre me ha resultado muy postizo, aunque reconozco que algunas de las páginas que he visto de este álbum sí que me parecen más acordes con el estilo de dibujo, ¿no? Pero bueno, esto es una manía mía. Aquí, bueno, pues corto maltés lo hemos visto en lugares muy exóticos, pues aquí nos lo encontramos en Alemania, la República de Weimar, descubriendo que un viejo amigo suyo ha sido asesinado, intentando averiguar qué ha pasado, con sociedades secretas, el auge de la ultraderecha absolutamente descontrolado y corto maltés intentando sobrevivir y aclarar qué ha pasado. Este tipo de recuperaciones es lo de siempre. Hay gente que las odia a muerte y hay gente que le encantan. Yo prefiero que salgan, más que nada porque siempre puede sumar y puede ser una sorpresa. Díaz Canales tiene mucho oído para el tipo de diálogos que hacía Prat en Corto Maltés y en sus obras. Entonces, todo suena muy natural. Todo te suena como debería ser hablar corto y todos sus personajes secundarios. Y Pellejero hace una cosa que a mí me parece muy interesante y es que todos los que son personajes más o menos arquetípicos clásicos de la serie, Corto Maltés o Steiner o otros personajes, los dibuja de una forma muy a lo Prat. Y algunos otros son estilos más propios suyos. Y se defiende muy bien fusionando esos dos estilos, ¿no? Entonces, la verdad es que es un álbum que, siendo una franquicia, por así decirlo, sí que sigue teniendo un toque de autoría bastante evidente. Entonces a mí son álbumes que me parecen también bastante recomendables. Si no conocéis ya el corto maltés de Prat, que es el primero que uno debería leer. Y si no lo habéis leído, bueno, pues yo
os animaría a que lo probaseis al menos la balada del Mar Salado o la Célticas, ¿no? Por ejemplo, que son para mí puntos grandes de la colección. Y seguimos con Una tarde con Himmler, de Alfonso López, editado por La Cúpula. Si habéis visto mis vídeos, que no me olvido, pero ya os dije que lo haría con calma, de las 100 mejores obras del cómic español, veréis que hablé de un díptico que a mí parece una de las obras más importantes que se han publicado en España, que era el díptico de Extraperlo y Tranvía y El Solar, que era de Alfonso López, que era una especie de visión costumbrista y crítica del franquismo a partir de los personajes del cómic de humor de esos años, ¿no? Y mezclando a la familia Ulises con Carpanta o Petra y tal, en versiones más o menos piratas o más o menos permitidas, pero que a veces no son exactamente las oficiales. Y esto sería un poco el cierre de la trilogía. Y la cosa va de los hermanos Marx, aquí convertidos en hermanos Bakunin, que están huyendo de los desastres que están pasando por Europa y acaban colándose en España y son acogidos por las hermanas Haworth, alias hermana Hilda. No sé si es tan recomendable como los otros dos, tal vez es menos ácido, pero sí que tiene momentos muy destacados y tiene un oído muy fino para los diálogos este cómic, ¿no? Entonces se lee muy bien, se disfruta mucho paladeando las palabras, ¿no? Ver a los hermanos Marx con el abuelo Cebolleta o con las hermanas Hilda y qué sale de esas conversaciones absolutamente absurdas. Y también hay una cosa que a mí me parece muy destacable, que sería el uso de personas reales, históricas, en toda esta trama, ¿no? Y entonces no solo está Himmler, que es evidente ya porque sale en el título, sino que también está Churchill, está el banquero Juan Marc, etcétera, ¿no? Entonces, Ian Fleming. Entonces, ver cómo los van cruzando y cómo esto altera no solo la vida de estos personajes, sino un poco la vida de lo que será Europa y la guerra de la Segunda Guerra Mundial, tiene también bastante gracia. En fin, un cómic que también vale bastante la pena que le echéis un ojo, sobre todo si os habéis leído los anteriores. El siguiente sería este, Jonah y los megamonstruos, editado por Astronave, el sello de Norma así para obras infantiles, juveniles rasquillando, y que está dibujado por Chris Samnee y escrito por Chris Samnee y su mujer Laura. La cosa va de una niña que se ha separado de su familia en un futuro post-apocalíptico donde hay unos monstruos gigantes que no se sabe dónde salen y que al final encuentra a su hermana que tiene como super fuerza, no se sabe por qué, y ya está, y ya se ha acabado la historia. Es decir, la historia es un poco fraude para mi gusto, se lee en un plis plas y te quedas como diciendo, aquí prácticamente no nos has contado mucha cosa. Samnee es un gran dibujante, pero yo aquí también le he visto a veces incluso con problemas de narrativa, ¿no? O sea, hay partes con peleas, con cosas que no acabas de entender muy bien qué está pasando con todos estos personajes, con todas estas cosas. En fin, supongo que si sale algo más le daré una oportunidad, pero para mí este ha sido quizás el más flojo de todos los cómics que voy a comentar hoy, ¿no? En fin, si queréis darle un regalo a un chaval para que lea algo, hay estos dos álbumes, estos dos recopilatorios de Hotel Bruixot, de Ediciones del Pirata 1 y 2. Esto es la edición catalana, hay una edición en castellano también. En fin, es un poco extraño que se tenga que hacer una edición en castellano también de esto, porque hay unas páginas por ahí en medio con manualidades y trucos de magia que para mí infantiliza un poco demasiado el producto final, ¿no? Puede ser que vaya bien para colocárselo mejor a un chaval o que le pueda hacer más gracia, pero para los que nos interesa los cómics de Picañol, y Hotel Bruixot es un referente de la revista Que Vai Fort, pues es un poco de esto que te lo saltas y punto, ¿no? Pero bueno,
Para los que no lo conozcan, Picañol estuvo haciendo esta serie muchísimos años, ¿no? Y era una serie sobre un brujo con un humor muy, muy blanco. De hecho, tiene un toque, algunos gags que a mí me han recordado muchísimo a los de los dibujos animados de la Pantera Rosa, para que nos entendamos. Y que es un dibujo muy limpio, todo muy bien puesto, todo muy, muy clarito, se lee muy bien. Uh, Onomatopeyas, prácticamente textos cero y tal. No hay bocadillos, no hay diálogos, no hay nada. Sí que igual hay alguna cosa que ha envejecido mal, ¿no? Porque hay muchos de los gags que tratan sobre el protagonista huyendo de su mujer que le persigue con la escoba para darle y en fin, esto ya queda como un poco demasiado siglo XX, ¿no? No sé cómo decirlo. Pero bueno, si queréis echarle un ojo, queréis un humor muy blanco, pues la verdad es que esto es bastante simpático y tiene bastante gracia. Los que no son para niños ni hablar son estos cómics que os comentaré ahora, son dos mangas. El primero es este, Brutal, de Kei Koga, guión y dibujos de Kyo Izawa, y Trace de Kei Koga, como autor completo. Esto editado por Kitsune Manga. Vale, ¿qué es esto? Yo me he informado un poco, porque no conocía a los autores de nada, y resulta que Kei Koga tiene un pasado como investigador, de trabajar técnico de laboratorio, de pruebas para la policía japonesa, ¿no? No sé, de Tokio, de donde sea, da igual. Y ha aprovechado estos conocimientos para hacer el cómic de Trace, ¿no? Que sería este, que es la historia de una técnica de ese laboratorio y su relación con un superior que es un tipo muy brillante y que tiene un pasado un poco turbulento porque mataron a su familia y demás, ¿no? Brutal sería un poco más de lo mismo, ya solo hace el guión, el dibujante es Ozawa, y estaba de un inspector de policía que se dedica a matar, a torturar y matar a criminales, ¿no? En fin, es muy pasado de vueltas, muy escabroso, muy truculento, muy macabro, muy violento, muy salvaje, lo que queráis. Trace tiene este punto de CSI, si queréis, y Brutal, pues tiene este punto a Dexter, ¿no? Que bueno, que Dexter, las novelas de Dexter, antes de las novelas de Dexter, había unas novelas que escribía Jim Starlin y su entonces mujer, Diana Graciunas, que era la exmujer de Howard Chaykin, para los que les interese el salseo, y que iban también sobre esta premisa, ¿no? Sobre un asesino en serie que mata asesinos en serie. Bueno, pues Brutal, pues tenemos aquí este detective aparentemente muy modosito y muy serio, pero que en realidad a un psicópata que descuartizó a unas niñas hace años y tal, pues lo coge y no queráis saber lo que le hace. Y después hay en la segunda historia, que va sobre unos universitarios pijos que se dedican a violar en grupo a chicas y tal, de una forma muy truculenta, muy directa y muy salvaje, pues coge a alguno de estos y, en fin, que lo hace un hombre. Y Trace, pues un poco también en este estilo, ¿no? Como estos técnicos van investigando y a partir de las pruebas descubren qué es lo que ha pasado con crímenes también muy tremendos, ¿no? Muy macabros. En fin, son cómics de estos que impactan bastante por la crudeza de estas situaciones. Pero en fin, también es un cómic que yo voy a ir siguiendo porque la verdad es que me dejó bastante impactado. Y ahora hablaremos de El Fuego, de David Rubin, editado por Stiberri. Como veis, esto tomó de tapa dura, tamaño grande, como fue el Beowulf la primera edición, en fin. Y es un poco el regreso de David Rubin a hacer sus propios guiones. A mí me gusta mucho más el Rubin guionista que el Rubin dibujante, sin que tenga ningún problema con el Rubin dibujante, ¿eh? Pero me gusta mucho como guionista. De hecho, me encantaría ver que hiciera guiones para otra gente, ¿no? ¿De qué va El Fuego? El Fuego es la historia de un arquitecto que está con una enfermedad terminal,
cuando se está acercando un meteorito que va a caer sobre la Tierra y va a aniquilar a la humanidad. Y cómo repasa su vida y sus relaciones anteriores y lo que ha hecho él con su vida, ¿no? El personaje protagonista es un personaje desagradable, no es un personaje con el que puedas sentir demasiada empatía, y el cómic pues te va paseando al personaje con estos antiguos encuentros, etc. A mí hay cosas que no me gustan de este cómic. Creo que a veces el color se ve, no sé cómo decirlo, demasiado digital y creo que tapa a veces demasiado el dibujo. El estilo de David siempre ha sido muy, muy orgánico, ¿no? De sangre, de sudor, de vísceras, con una... Entonces, una cosa muy física. Entonces, ver según qué efectos, según qué colores, según qué detalles, a mí esto me chirriaba un poco, ¿no? Pero bueno, es una cosa en conjunto menor. Hay una cosa que sí que me parece mucho más destacable, ¿no? Que es el final. El final es un final con un giro que no te esperas y que te quedas bastante a cuadros. Pero para mí funcionó. Creo que era una apuesta muy arriesgada y creo que sale bien del envite, ¿no? Esto por un lado. Y después hay cosas narrativas que a mí también me gustaron mucho. Me gusta mucho, por ejemplo, el principio, que va saltando desde la destrucción del planeta que ha generado el meteorito que acabará cayendo en la Tierra, una explosión que sucedió hace millones de años, con el momento en que el arquitecto protagonista es engendrado, ¿no? O la secuencia en que un cohete que han enviado para intentar destruir el meteorito acaba chocando con el meteorito, etc. Para mí es un cómic que le voy dando vueltas desde que lo leí hace unos días. De esos que yo le digo que tienen un poco de peso, porque no es uno que te lo lees y lo olvidas, sino que le vas dando vueltas y le vas buscando matices y tal. Y que seguramente dentro de no mucho tiempo le voy a dar una segunda lectura para ver cómo la disfruto en ese momento, ¿no? Hay otra cosa que también me ha hecho bastante gracia, son los pequeños guiños de personajes de cómic que pueden ir pasando por allí y después citas a cosas reales, ¿no? Sobre todo la Torre Trump convertida en el cómic en la Torre Putin, que esto me hizo mucha gracia, pero después te das cuenta de que, por ejemplo, antes había un Hotel Triumph y que las luces que se veían ya escriben la palabra Trump. Entonces hay claramente una intención política clara de situaciones actuales, ¿no? Entonces esto seguramente le tengo que dar una segunda pasada, pero el resultado creo que sí que vale bastante la pena, ¿no? En fin, esperemos que no tarde mucho en volver a hacer una obra con guión suyo. El que siempre trabaja con guiones propios, o casi siempre, desde hace bastante tiempo, es Víctor Santos. Y esta es su última obra, Moon Eaters, editada por Spaceman. Aquí, tapadura, una edición muy chula. Víctor Santos tiene una cosa que a mí me gusta mucho, y es que no tiene complejos en tirarse de cabeza en el género. Y conoce las reglas del género y le gusta jugar con las reglas del género, jugar con los referentes, etc., ¿no? Aquí, desde el principio de la dedicatoria, él pone una serie de influencias que él asume para la obra. Hay una que es clarísima, que es la de Elmore Leonard, del protagonista. Un tío que acaba de salir de la cárcel es un típico personaje de Elmore Leonard y de que acaba en un motel que se llama Elmore y que es evidentemente una referencia a Elmore Leonard, etc., ¿no? Elmore Leonard, para los que no lo conozcan, autor de novelas como Cómo conquistar Hollywood o Cóctel explosivo, barra Jackie Brown, etcétera, etcétera, ¿no? También una influencia muy clara en Tarantino, pero bueno. Y aquí también está mezclado toda esta parte de género negro con elementos fantásticos, ¿no? De un lobo gigante, monstruos, un ciego con un niño monstruoso que ataca a la gente, en fin, cosas como un poco extrañas y que funcionan muy bien. La gran mayoría de la historia está situada en el Elmore Motel este que os decía,
y viene a ser un poco como Río Bravo o como Asalto a la Comisaría número 13, con los personajes encerrados en un local e intentando sobrevivir a ataque tras ataque tras ataque. John Carpenter también está en los agradecimientos. En fin, un divertimento, un entretenimiento de primera, muy reflexionado, y donde las influencias narrativas de Santos, con Frank Miller a la cabeza, pero también Steranko o algunos autores de manga, pues están aquí bastante evidentes. Hay algún momento narrativo que disfruté bastante, ¿no? Hay un momento en que se abre una puerta y es muy sutil ese movimiento, esa viñeta del movimiento de que se abre la puerta a la oscuridad. O otras que son mucho más espectaculares, con coreografías y todo muy bien contadito de cómo cae, de un personaje salta, coge la pistola, se gira y tal. En fin, muy divertido. Me hubiera gustado igual que acabase de otra forma, pero la verdad es que se disfruta bastante. Bueno, y para acabar, De otro planeta, de Grace Ellis, guionista, y Hannah Templer, dibujante. Esto es un cómic que lleva el subtítulo de Las indecentes aventuras de Patricia Highsmith. Bien, yo hace unos meses miré en Filmin un documental sobre Patricia Highsmith que estaba bastante bien. De hecho, después me compré el libro con los extractos de los diarios de Patricia Highsmith. Patricia Highsmith llevaba, no sé, como centenares de libretas o no sé qué con sus diarios, entonces han cogido un poco lo más interesante y lo han resumido en un libro de 1400 páginas, que yo espero un día tener el humor de embestir al mamotreto este. Patricia Highsmith, aparte de ser una de las grandes escritoras de novela criminal, sino policíaca, también fue la escritora de una novela que se llamaba inicialmente El precio de la sal y que después se llamó Carol, y que para muchos es un punto importante en la historia de la literatura LGTBQ, porque era la historia de una relación de dos lesbianas que acababa bien. Entonces no acababa con una suicidándose o casándose o metiéndose en un convento, yo qué sé. No. Seguían y eran felices, punto. Y esto fue una cosa importante. Entonces este cómic recoge un poco los años anteriores a la publicación de su primera novela, Extraños en un tren, que adaptó Hitchcock, sus problemas de asumir su homosexualidad, cómo iba a terapias de grupo, a psiquiatras, y cómo después de haber publicado esta novela quiso hacer la novela de Carol / El precio de la sal, ¿no? Y es un cómic que se nota muy documentado por un lado, y de hecho hay algunas cosas que yo he entendido porque vi el documental este que os comentaba antes. Igual alguna cosa, pues la gente no va a entender muy bien qué pintan los caracoles o cosas de este estilo, ¿no? Pero bueno, Highsmith también tiene un pasado como guionista de cómics. Trabajó en Fiction House y trabajó para la Timely. Y de hecho, según este cómic, incluso tuvieron una medio cita Patricia Highsmith y Stan Lee. No sé si es verdad o no, pero la verdad es que me ha hecho gracia ver a estos dos personajes juntos, ¿no? Y Highsmith también se ha de decir que no era una persona agradable, era una persona que podía ser muy cruel, muy borde, era racista, no tragaba antisemita, o sea, era una persona bastante fallida en muchos aspectos, ¿no? Pero las autoras del cómic lo muestran, no lo muestran con mucho énfasis, pero muestran alguna faceta de estas, porque lo que a ellas les interesa es sobre todo mostrar toda esta faceta de autoodio inicial de Patricia Highsmith y de cómo al final luchó para acabar publicando la novela de Carol / El precio de la sal, ¿no? Es un cómic que tiene un estilo de dibujo así un poco
a lo manga, para que me entendáis, pero que se lea con mucho gusto. Creo que la rotulación esta mecánica es un poco feota y no me cuadra mucho con el dibujo, pero bueno, es lo que hay. Y en fin, no sé, ha sido una pequeña sorpresa. Lo he disfrutado bastante y veremos si me da un poco el empujón para embestir a el tocho este de las 1400 páginas. Ya os contaré. Y nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Salud.